En 2017, la OTAN publicó un video homenaje a la resistencia antisoviética en las llamadas repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. En el video llamado Forest Brothers o Hermanos del Bosque, se presenta de manera heroica a los grupos armados del Báltico que se internaron en la espesura boscosa para luchar contra los soviéticos. Convenientemente, la historia que narra el video inicia en 1946, porque de haberla comenzado unos pocos años antes, inevitablemente tendrían que haber abordado el no tan heroico colaboracionismo de esos grupos con los invasores nazis. Por ejemplo, en Lituania, la resistencia antisoviética colaboró tan gustosamente con el nazismo que, según afirma la historiadora jefa de un prestigioso centro para el estudio del Holocausto, mataban civiles más indiscriminadamente todavía que los propios oficiales enviados por Hitler. En los 3 años de ocupación del Tercer Reich, en Lituania fueron asesinadas cientos de miles de personas, entre ellos alrededor de 9 de cada 10 judíos que vivían en el país, junto con Polonia, uno de los pocos países donde la llamada solución final estuvo cerca de completarse. Y el consenso entre historiadores es que la clave de tamaño genocidio estuvo en el entusiasta apoyo de grupos como los que hoy la OTAN presenta despreocupadamente como Freedom Fighters. No es este el único ejemplo de ignorar o blanquear movimientos nazis o filonazis que ha tenido lugar en estos días. Muy recientemente, a finales de 2021, las Naciones Unidas adoptaron una resolución propuesta por Rusia para combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas de racismo y xenofobia. 130 países votaron a favor de la resolución, 49 se abstuvieron, entre ellos los miembros de la Unión Europea, y apenas 2 naciones votaron en contra sin disimulos: Estados Unidos y Ucrania. Washington se opuso citando que la glorificación del nazismo estaría amparada por el derecho a la libertad de expresión. Y Ucrania se opuso porque seguramente se dio por aludida, como veremos a continuación. Cualquier información que apunte a un resurgir de movimientos nazis o pronazis en Ucrania de inmediato es descalificada en los grandes medios y gobiernos occidentales como propaganda del Kremlin. Ojo, radicales de ultraderecha existen en muchos países, Rusia entre ellos, pero en pocos lugares como la Ucrania post-Maidán disfrutan de tanta tolerancia y hasta protección. Esto en el seno del gobierno ucraniano podría explicarse por el hecho de que estos grupos formaron parte activa de las protestas de 2014 y siguen formando parte del conflicto armado desatado desde ese mismo año en el oriente del país, por lo que en Kiev seguramente sientan que sin ellos pierden fuerza de choque a nivel de calle y también bélico. El motivo por el que los grandes medios y gobiernos occidentales, siempre sensibles como debe ser a cualquier brote racista o neonazi, también permiten y hasta fomentan estos niveles de impunidad para filonazis ucranianos, requiere algo más de análisis que dejaremos para el final del video. Ahora vamos con los hechos. ¿Existen estas corrientes neonazis en Ucrania y actúan con complicidad o permisividad de las autoridades? ¿O eso es pura invención de la supuesta propaganda rusa? En cifras absolutas, los filonazis en Ucrania son una minoría, eso hay que dejarlo claro desde el principio. Pero no necesitan ser los más votados para imponer varios puntos claves de su agenda a la mayoría. Una agenda que ya existía antes de 2014, pero que después del Maidán comenzó a expandirse por todo el territorio ucraniano con suma facilidad. Hace pocos meses, en plena capital ucraniana, se produjo un hecho que sería inconcebible en cualquier otro país, especialmente en los europeos, donde se cometieron las mayores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Un desfile en honor a la división Waffen-SS Galizien. Las SS fueron un cuerpo paramilitar nazi responsable de varios de los peores crímenes contra la humanidad cometidos por el Tercer Reich. Los defensores de estas marchas, y créanme los hay, sobre todo en Ucrania, argumentan que esa división en concreto no fue condenada en los juicios de Nuremberg, dejando de lado el detalle de que la condena del tribunal contra las SS incluyó a todas sus divisiones, aunque no las nombrara una por una. Cuando los medios ucranianos reportan sobre estos desfiles, convenientemente retiran Waffen-SS de su nombre y se refieren a esa división como Galichina. Pero borrando unas siglas se podrá reescribir la historia, pero no cambiarla. Y la realidad es que el gobierno ucraniano permite que se homenajee públicamente a los integrantes de una división que fue juramentada ante Adolf Hitler en persona y participó en varias masacres bien documentadas, como las de Volhynia, Huta Peniatska y Podkamin. Especialmente sintomático resulta el caso de Stepan Bandera, un personaje que en grandes medios occidentales suelen tildar de polémico, seguramente porque lo de colaboracionista del nazismo